Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este caso clínico de infectología. Se trata de un paciente, esto es lo que vamos a tratar, el caso clínico, la enfermedad diarreica y otros síndromes, y vamos a hablar un poquito de microbiología y algunos datos. Este es un hombre de 82 años, procedente de Bogotá, pensionado, previamente docente de matemáticas y física, que consulta por dolor abdominal y diarrea, con un cuadro de 2 días de dolor abdominal generalizado, cólico, náuseas y emesis importante, intolerancia a la vía oral, deposiciones líquidas sin sangre ni moco en cantidad aproximada de 15 o más por día, no presentaba fiebre, prefería haber comido un pollo que no sabemos si era el culpable, y tuvo una cardiopatía isquémica como antecedente con stents en el 2018, con una fracción de eyección conservada, tomaba algunos medicamentos para su enfermedad coronaria, sin datos importantes a la revisión por sistema, con un examen físico que en la consulta prioritaria se encontraba deshidratado, con tensión que ustedes ven en pantalla, taquicárdico, taquipnéico, saturando 92%, una fracción expiratoria sin soporte adicional, sin fiebre. El paciente tiene un peso de 70 kilogramos, con una talla de 1,78, con un índice de masa corporal normal. El paciente tiene un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación leve mesogastro, sin signos de irritación peritoneal. Se inició hidratación por las condiciones del paciente, que se consideró que estaba con alto riesgo, con un riesgo moderado de sepsis. Fue llevado a la unidad de cuidados intermedios. El paciente no presentó fiebre, tenía una mejoría parcial. Se identificaron desgarros esofágicos por endoscopia en la unidad intermedia. Y persistiendo la diarrea, se le había pedido un coproscópico que nunca fue interpretado en la historia clínica, y tiene un cupo de cultivo negativo que fue reportado 3 días después, y se le realizó una prueba de PCR múltiples. Este es el resultado de la prueba de PCR múltiples. El único aislamiento detectado fue rotavirus. El paciente tuvo una evolución muy favorable, tuvo ingreso de cuidado intermedio para la casa 2 días después. Nunca recibió antibiótico. Y un día después del ingreso, una persona que trabajaba en casa con el paciente tuvo náuseas y diarrea que le duraron un par de días. Un día después del egreso, una familiar que lo visitó en casa y en cuidado intermedio presentó náuseas y diarrea por 2 días también. Vamos a hablar de infección diarreica aguda y de infecciones por rotavirus en pacientes adultos. Estas son las definiciones y puntos clave. Gastroenteritis es un término que se suele aplicar usualmente a síndromes que se presentan con diarrea o vómito. La diarrea usualmente se refiere a 3 o más deposiciones blandas en 24 horas. Se refiere a una diarrea aguda cuando el paciente tiene menos de 14 días de evolución del síntoma, persistente cuando tiene mayor de 14 días. Se suele hablar de diarrea crónica después de 28 días. También es importante definir si el paciente está en la comunidad versus asociado a la atención de salud, y es muy importante definir si el paciente tiene algún tipo de inmunocompromiso y si estamos en el contexto de microorganismos oportunistas. El estudio de carga de enfermedad mundial mostró que la enfermedad diarreica aguda es la 9ª causa de muerte en el año 2015, fundamentalmente en niños. Corresponde al 8,6% de las muertes en niños menores de 5 años. Tiene mayor impacto en esta población en países de bajos y medianos ingresos, y puede ser la segunda causa de muerte en el periodo neonatal. Esta es una noticia que muestra nuestra realidad, que no está alejada en muchas zonas del país. Con la verdad, ustedes ven una noticia de Caracol de hace unos años de cómo niños de origen guayú fallecen por enfermedad diarreica aguda, pero desafortunadamente esta, que es una nota del tiempo de hace unos meses, y la alarma que se generó en La Guajira, muestran que sigue siendo un problema muy importante en muchas zonas de nuestro país. No hay datos de la frecuencia de la enfermedad o el síndrome diarreico aguda en Colombia. Siguen apareciendo brotes, y usualmente los brotes son los que son estudiados por los sistemas de vigilancia, por el Instituto Nacional de Salud. El rotavirus era la causa más frecuente de la enfermedad diarreica aguda hasta que fue introducida en el país pocos años después del 2000. No conozco datos de en qué momento fue introducida o qué cobertura alcanzó, pero muy cerca del año 2005, muy probablemente la cobertura del país era lo bastante alta. Los datos más frecuentes en los Estados Unidos de
enfermedades o microorganismos asociados a enfermedad diarreica transmitidas por alimentos. Habla del Campylobacter, la toxoplasmosis, la listeriosis y la salmonelosis, específicamente los síndromes entéricos, los síndromes diarreicos. Ha habido brotes de gran tamaño, el último de gran reconocimiento ocurrió en Hamburgo en el 2011, donde un poco más de 3.000 pacientes tuvieron intoxicaciones por una E. coli productora de toxina Chiga, y ustedes ven la denominación 204H4, que llevó a cerca de 60 fallecimientos y fue rastreada a sitios de comida potencialmente orgánica en producción en algunos sitios de Hamburgo o cerca de Hamburgo. Hay diferencias en la epidemiología entre países de altos ingresos y de bajos ingresos. Específicamente, cuando hablamos de comida que se puede contaminar, podemos estar hablando de frutas, de vegetales crudos, de carne, de coliflores, de vegetales en semilla y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las personas que manipulan este tipo de alimentos. Este es un ejemplo de eso. Esto fue publicado hace unos 15 años en Colombia, donde este grupo de investigadores de la costa buscó la identificación de salmonela en algunos escenarios. Ustedes ven aquí el dato principal. Ustedes ven alimentos que fueron tomados en la vía pública. Ustedes ven, es peligrosísimo el chorizo monteriano. Es evidentemente algo que puede ser peligroso. Y ustedes ven cuando la muestra se tomó con métodos convencionales, cultivos versus PCR, más o menos hasta un cuarto de los pacientes, un cuarto de las muestras de chorizo, mejor, un cuarto de las muestras de cerdo podían estar contaminadas por salmonela. Pero cuando la muestra se hizo en el centro de procesamiento, que tiene una planta certificada, ustedes ven que las tasas de diagnóstico fueron considerablemente más bajas, mostrando que la manipulación ocurre en el procesamiento de los alimentos para dar al consumidor final, es decir, lo que sucede en la calle. Lo que podemos decir es que el queso, el chorizo y el cerdo monteriano parecen ser peligrosos. Y comer en la calle puede ser algo que puede ser relativamente peligroso. Muy bien, ¿qué papel juegan los distintos factores de riesgo, específicamente la edad? Se ha demostrado que hay un aumento en el riesgo de infecciones por clostridios difíciles, probablemente también por la comorbilidad y la frecuencia de hospitalización en estos pacientes. Hay un aumento en el riesgo de listeriosis. La listeriosis es una enfermedad relativamente común y que es de importancia en la industria de los alimentos. Sin embargo, la mayoría de los escenarios de vigilancia para listeriosis no requieren que los productos no la contengan, sino que la contengan en bajas concentraciones. Es de mayor gravedad en individuos que viven en instituciones, pacientes ancianos institucionalizados que son afectados por el norovirus, y se han descrito brotes por rotavirus que pueden ocurrir en casas de cuidados de pacientes mayores. Hay algún papel que puede tener la inmunosenescencia, pero también es un papel importante el pH, el uso del omeprazol. El pH gástrico tiene un papel importante a la hora de inactivar una gran cantidad de microorganismos, y algunos que pueden sobrevivir lo hacen a pesar de este pH. Sin embargo, el pH gástrico normal aún tendría la capacidad de disminuir la cantidad de microorganismos disponibles. Si ustedes ven ahí, cuando el pH es más alto, los pacientes sobreviven hasta 1 hora versus en pH bajos, que algunos microorganismos potencialmente gastrointestinales pueden sobrevivir 15 minutos o menos. Los antidiarreicos pueden aumentar los síntomas o favorecer la persistencia, y en los últimos tiempos, por supuesto, estamos tratando de entender cuál es el papel del microbioma a la hora de modular o regular el papel de algunos agentes patógenos. Estos son algunos agentes microbiológicos frecuentes en diarreas y algunos datos que se han descrito en la literatura. Los adenovirus son frecuentes, especialmente los serológicos 40 y 41. Los astrovirus son capaces de causar brotes en poblaciones cerradas. Los norovirus se volvieron, a partir de la vacuna de rotavirus, en la causa más frecuente de diarrea en países desarrollados. Es conocido los brotes de norovirus, por ejemplo, en cruceros. Los rotavirus siguen siendo la causa más frecuente en países no desarrollados, países que no tienen vacuna, y los sapovirus afectan a niños y lactantes.
Por otro lado, bacterias relacionadas con la enfermedad diarreica aguda, se encuentra la Aeromonas, que puede estar asociada a exposición a agua dulce, el Bacillus cereus, que causa vómitos y casos fatales, inusuales, por necrosis hepática a través de toxinas, el Campylobacter, que se asocia a los pollos viajeros al Asia y puede ocasionar síndrome de Guillain-Barré y artritis secundariamente, el Clostridium difficile, que es la causa más alta de mortalidad en los Estados Unidos, y otro productor de toxinas, que es el Clostridium botulinum, que produce vómito por estas toxinas preformadas. Las enfermedades diarreicas o la E. coli se ha asociado a las enfermedades diarreicas, sin embargo, el papel en la población normal no es tan claro. Entonces se ha identificado la E. coli enteroagregativa con diarrea persistente en niños especialmente malnutridos, la E. coli enterohemorrágica con toxina chiga, que es la que se asocia al síndrome hemolítico urémico, la E. coli enteroinvasiva, que se puede asociar a disentería, la E. coli enteropatogénica, que también se ha asociado al síndrome hemolítico urémico, y la E. coli enterotoxigénica, que puede ser se cree que es la principal causa de diarrea del viajero. La listeria, que está asociado al consumo de lácteos crudos, y finalmente la Salmonella notifi, que puede llegar a ser portadora asintomática. Otros patógenos bacterianos incluyen la Plesiomonas shigelloides, que puede dar diarrea con disentería, aunque también se ha identificado infección extraintestinal. La Shigella, que es probablemente la causa de disentería más importante a nivel global. El Staphylococcus aureus, que lo hace a través de la intoxicación, que ocurre cuando la gente manipula los alimentos y el alimento queda contaminado con estafilococo, que con sus toxinas puede permanecer en la superficie del alimento. Vibrio cólera, que puede dar aún hoy en día brotes de diarrea acuosa, especialmente en escenarios de crisis sanitaria. Vibrio parahemolíticos, que se asocia al consumo de ostras, la Yersinia enterocolítica, que puede crecer en comida refrigerada, y la Yersinia pseudotuberculosis, que puede producir un cuadro similar a la apendicitis. Y hay protozoos como los que ustedes ven en pantalla, cuyo papel sigue siendo sin ser totalmente claro. El Cryptosporidium, por ejemplo, es una causa importante de diarrea en Países Bajos, en países de ingresos bajos. La Cyclospora cayetanensis es una infección que se considera oportunista. Sin embargo, se ha visto que Cyclospora en algunos escenarios geográficos puede tener algunas diseminaciones geográficas y temporales específicas, que puede asociar a brotes por comidas. Schistoisospora belli es tropical y subtropical, usualmente se identifica como patógeno oportunista, especialmente en pacientes con VIH. Entamoeba histolítica, que sigue teniendo un riesgo incrementado en algunas zonas geográficas, especialmente asociado con baja higiene o con transmisión orofecal, y puede ser oportunista en pacientes inmunocomprometidos. Giardia, por consumo de aguas contaminadas, o como zoonosis, Microsporidium, que puede ser oportunista, y de los parásitos, el Anisakis, que es una causa bastante infrecuente, pero que se puede ver de dolor y vómito después del consumo de pescado crudo. Entonces ven aquí los síndromes clínicos. El mejor identificado suele ser la gastroenteritis aguda, con diarrea, que es mucosa o mucosa sin sangre, con vómito, anorexia, puede tener fiebre de bajo grado de malestar. Los ejemplos son virales, pero también puede ser Cryptosporidium, Clostridium perfringens, Bacillus cereus o E. coli, que son toxigénicos. La disentería, por otro lado, es el cuadro clínico donde hay diarrea mucosa con sangre, dolor abdominal y tenesmo, y digamos que es el cuadro clínico característico de sepsis. Pero como vimos en este paciente, la sepsis no necesariamente es secundaria a disentería. Y clásicamente el germen más frecuente es la Shigella, la E. coli enteroinvasiva, el Campylobacter, puede ser también producida por la Entamoeba histolítica, las Salmonellas notifi, la Yersinia, la Aeromonas, la Plesiomonas y el Clostridium difficile. La diarrea profusa es un síndrome en el cual la cantidad de producción de diarrea es muy importante. Es el que ha asociado con la descripción de agua de arroz, con fiebre de bajo grado y una deshidratación muy importante y muy rápida, y clásicamente es asociado con el vibrio cólera o la E. coli enterotoxigénica. La diarrea persistente, que es similar a la aguda, solo que dura más de 14 días, y clásicamente se ha descrito Giardia, Cryptosporidium,
cistoisospora, ciclospora y E. coli, especialmente en pacientes que son inmunosuprimidos. Y por otro lado están los síndromes asociados o fundamentalmente asociados a vómito, que tiene un inicio súbito con poca o sin diarrea, que puede estar asociado a norovirus, las intoxicaciones por Staphylococcus aureus o intoxicaciones por toxinas de bacilos serios. Finalmente, la fiebre entérica, que se caracteriza por fiebre, linfadenopatías y con síntomas gastrointestinales que pueden variar entre diarrea a estreñimiento. Y es el cuadro clínico ocasionado por Salmonella Enterica cerevisiae o Paratifi, que es un cuadro clínico diferencial. Las intoxicaciones alimentarias ocurren por toxinas preformadas, que suelen tener periodos cortos de incubación, muy cortos, entre 6 a 12 horas. El Staphylococcus aureus, como mencionaba, en manipuladores de comidas y comidas que se enfrían lentamente o se dejan a temperatura ambiente. Y eventualmente el Bacillus cereus, en el cual clásicamente se ha descrito dos síndromes, el que es temprano, con inicio antes de 6 horas, que suele dar vómito, y por otro lado el tardío, que aparece después de 8, 12, 16 horas, que tiene característicamente más diarrea que vómito. Ustedes ven aquí uno de los enfoques clínicos en el cual se pregunta si el paciente tiene diarrea, o es decir, tiene un síndrome clínico de gastroenteritis, y se debe evaluar la duración de los síntomas, la gravedad y algunos puntos epidemiológicos, especialmente el viaje, la dieta, las exposiciones, las medicaciones. Muy importante saber si el paciente está en el contexto de un brote y si el paciente tiene inmunosupresión. Y esas que ustedes ven señaladas son las que suele recomendarse el estudio microbiológico. Entonces está la enfermedad diarreica aguda o asociada al viajero. Entonces ustedes ven, en nuestro paciente era una diarrea acuosa para diferenciarla de la disentería, y en aquellos casos de disentería pues se hacen los cultivos o se toman las muestras, mientras que la enfermedad diarreica aguda, como la de nuestro paciente, se trata sintomáticamente. En el caso de las diarreas nosocomiales, después del tercer día de hospitalización, se busca Clostridium difficile y otras causas, y en los pacientes inmunocomprometidos, pues ustedes ven el perfil de microorganismos que se ven es diferente, como Giardia, Cryptosporidium, Cistoisospora, Citospora, Microsporidium, Mycobacterium, etcétera, etcétera. El tratamiento fundamental sigue siendo la hidratación, y ustedes ven aquí se remarca cuál es el papel de los antibióticos. Entonces, la hidratación más el antibiótico puede ser útil. Ustedes ven, estos son los agentes de la disentería. Entonces, hay beneficio en los ensayos clínicos y se suele dar antibióticos a pacientes con infecciones moderadas o graves. Los estudios en Campylobacter son curiosos porque parece tener un beneficio muy limitado, y si uno cree que el paciente tiene Campylobacter, se debe tratar únicamente los pacientes que son graves, los que tienen cuadros prolongados o son inmunosuprimidos. De nota importante, Campylobacter es resistente a las cefalosporinas, puede ser resistente a las quinolonas, y las salmonelas notifi, que suelen dar cuadros gastrointestinales diarreicos. No hay beneficio del uso de antibióticos, solamente en pacientes inmunocomprometidos se puede considerar el uso de los antibióticos. Ahora vamos a hablar un poquito de las infecciones por rotavirus, específicamente en adultos. Ustedes ven a la mano derecha una imagen de los rotavirus, tiene su nombre del latín, de redondo, y tiene esa estructura que ustedes ven de bolitas redondas que todos reconocemos como un virus, con esas proteínas que se hacen sobre la cápsula. Ustedes ven aquí cómo existe un papel por el cual la tripsina activa a mano izquierda y abajo la captación de la activación de las proteínas y la captación por parte de las células, y cómo eso permite que el material celular esté incorporado en las células, y cómo posteriormente se expresan algunas proteínas que hacen que se ensamblen los virus y adquieren esa característica. Este virus es un virus de ARN de doble cadena, que es clasificado típicamente por serotipos, es decir, por muestras sanguíneas, que fue descubierto en 1973 y es resistente a una gran cantidad de inactivantes químicos, a que por supuesto a altas concentraciones los
productos que se utilizan en clínica son útiles. En estudios de infecciones experimentales en adultos no realizadas bajo el régimen NACI muestra que la frecuencia de síntomas es baja. La mayor parte de los pacientes, ahorita vamos a ver, no tienen síntomas. El periodo de incubación está entre 2 a 6 días y la diarrea suele durar típicamente entre 1 y 4 días. El paciente suele presentar anorexia, dolor abdominal, como mencionaba, fiebre de bajo grado. 2/3 partes de los pacientes pueden tener cambios serológicos en clínica. Ustedes ven aquí un resumen de varios estudios con voluntarios, llamativo el de Middleton, que tenía un solo voluntario, probablemente llamar la suegra, y otros estudios más grandes en los cuales ustedes ven aquí al lado izquierdo que el 39% tuvo, digamos en promedio, síntomas de infección. La respuesta de anticuerpos se vio en el 65% y se secretó o se eliminó el virus en la mitad de los pacientes. Si ustedes ven los síntomas, la frecuencia distinta de los síntomas que presentaron, de nuevo 30% de los pacientes tuvieron diarrea, 20% alrededor tuvieron náuseas, es decir, 60 o 70% de los pacientes expuestos a rotavirus no adultos no van a presentar infección. En estudios de convivientes adultos en neonatos, se ha visto, por ejemplo, más o menos una tercera parte con diarrea, una cuarta parte con dolor abdominal y ninguno en este estudio requirió asistencia médica. Y en este estudio de estudiantes universitarios, 93% tenían diarrea, 90% presentaron dolor abdominal, 83% anorexia, 80% náuseas y más del 50% presentó alguno de los otros síntomas que ustedes ven a continuación. Obviamente este era un brote y por lo tanto la frecuencia de síntomas era muy mayor. Y no dice de qué eran los estudiantes, si eran estudiantes de medicina o eran internos. En pacientes con cáncer específicamente se ha identificado, se ha buscado y se ha identificado rotavirus. Entonces este estudio encontró 2 de 90 pacientes con tumores sólidos o con leucemia con rotavirus. Independientemente de los síntomas, los 2 pacientes tenían un antecedente de trasplante y la diarrea duró 10 días. En pacientes con trasplante de médula ósea que presentaban diarrea, 9/78 se encontraron con rotavirus, es decir, cerca del 10%, y presentaron vómito, dolor abdominal y la mitad con diarrea. Y en otros hallazgos suelen encontrar en países desarrollados el rotavirus en invierno. Clásicamente se ha descrito en invierno en nuestros países, la transmisión del virus ocurre todo el año y con frecuencia se encuentra en pacientes asintomáticos con cáncer. En pacientes con VIH, este estudio con pacientes con diarrea, 9/66 presentaron rotavirus, todos tenían síntomas y como suele ser característico en pacientes muy inmunosuprimidos, pacientes con SIDA, la diarrea suele ser prolongada. Una serie británica de 377 pacientes con VIH, 11 pacientes del 2% presentaron rotavirus con una media de células de CD4 muy bajita. En adultos, lo que se ha propuesto es la siguiente clasificación clínica. Entonces, la presentación como gastroenteritis en pacientes con enfermedad endémica, es decir, en pacientes de la comunidad, no parece seguir el patrón estacional de invierno que es clásico en los niños. 3 a 4% de todas las diarreas en adultos mayores de 45 años, aunque hay una variación muy importante geográficamente. Hay estudios, por ejemplo, en México que muestran que es mucho mayor la frecuencia de rotavirus. Este sería el primer escenario donde uno encuentra rotavirus, enfermedad endémica. El segundo escenario son los brotes epidémicos en escenarios donde hay gran cantidad de personas que comparten cosas. Se ha reportado en militares, en los kibbutz israelíes, comunidades indígenas suramericanas, en residencias de ancianos, en universidades y por supuesto como infección asociada a la atención de salud nosocomial, donde se aumenta la mortalidad de los pacientes. Un tercer escenario de rotavirus es la infección asociada al viajero. Se ha visto especialmente, aunque por supuesto puede haber un sesgo por los estudios, en visitantes a América Central y del Caribe, especialmente México y Jamaica. Y lo que se ha visto es que estos pacientes con diarrea por rotavirus tienen menor secreción viral en comparación a los niños. Y finalmente, un último escenario que es el escenario de adultos que se infectan en el contexto de que hay un niño con diarrea. Entonces, es un evento común. Ustedes vienen en casas de niños que tienen diarrea.
Puede afectar, por ejemplo, en niños hospitalizados, enfermeras, estudiantes de medicina o médicos en los servicios pediátricos, especialmente durante la época del invierno. Este estudio es muy interesante, es un estudio publicado en el Lancet hace pocos años, porque Holanda es un estudio holandés, porque Holanda no vacuna a niños, eso es el estudio. Entonces, pues, ¿por qué Holanda no vacuna a niños? Porque es una población de altos ingresos y en ese escenario la diarrea se vuelve un evento clínico relevante, pero no letal, y por lo tanto no se ha implementado la vacunación. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue seguir cohortes de personas que tenían niños y seguir los episodios de gastroenteritis a lo largo del tiempo. Ustedes ven en la tamización, el rotavirus era solamente el 1% de todas las muestras que se siguieron. Lo que se hacía era seguir los episodios de gastroenteritis dentro de la casa y hacer seguimiento con diarios y seguir si los pacientes tenían virus. Es 8 veces más frecuente el norovirus. Cuando se mira por episodios, es decir, cuántos pacientes presentaron episodios, el 15% de los episodios de diarrea en las casas de esos niños que tenían rotavirus, en la casa de esos niños que tenían una enfermedad diarreica aguda, el 15% fue rotavirus y era el segundo detrás del norovirus. Era más frecuente que cuando se hizo la comparación con los controles. Y aquí ustedes ven, de nuevo, la tasa de ataque secundario por casa, es decir, 46% de las casas que tenían un niño con una infección por rotavirus tuvieron secundariamente alguna otra persona por rotavirus, y ya mirando de forma individual, el 28% de las personas expuestas tuvieron un episodio o se identificó el rotavirus, de los cuales más o menos 2/3 partes fueron episodios sintomáticos, y la tasa de transmisión asintomática puede estar alrededor del 22%. Cuando uno lo compara con norovirus es más frecuente, pero da menos síntomas que el rotavirus. Entonces, más alta proporción de episodios sintomáticos, mayor riesgo de transmisión domiciliaria. Este es un estudio de brote en un hospital universitario en Alemania que muestra lo que estaba contando, que los pacientes hospitalizados también se pueden infectar con rotavirus y también aumenta la mortalidad. Usualmente no hay leucocitosis, puede haber un leve aumento de las transaminasas sobre los niveles de ácido úrico, no suele haber sangre o leucocitos en las muestras de materia fecal, y los estudios de RNA muestran que el virus puede persistir, o al menos su material genético puede persistir durante algunas semanas, pero no es claro cuál es el significado de eso. Los pacientes pueden evolucionar a deshidratación, alteraciones electrolíticas, y en pacientes de alto riesgo a colapso cardiovascular. En pacientes inmunocomprometidos puede haber viremia persistente y diarrea crónica. Y curiosamente, a diferencia de otras causas de diarrea, la diarrea puede ser producida por varios mecanismos que incluyen el daño epitelial, pero también toxicidad del virus y efectos sobre el sistema nervioso gastrointestinal. La transmisión es fundamentalmente fecal-oral, es menos probable por comida, y algunos estudios viejos sugieren que podría haber transmisión por vía aérea. Sin embargo, dado que el virus apareció solamente, o se identificó solamente hasta 1973, pues no es tan claro eso. Fundamental del tratamiento del rotavirus, la rehidratación. En los niños se ha utilizado el suplemento de zinc, que reduce más o menos medio día de diarrea o disminuye la probabilidad de pasar de 7 días, pero aumenta el riesgo de vómito en niños. Sin embargo, la OMS lo recomienda en poblaciones que pueden tener deficiencia de zinc. Los antidiarreicos en general no funcionan, y en niños no se recomiendan, en adultos no es tan claro, y es posible que haya un beneficio de la utilización del bismuto para el manejo de la diarrea, que era una de las otras medidas que se pueden adicionar a los pacientes. En general no se recomiendan los antieméticos, pueden aumentar el QT también, y se ha utilizado el ondansetron, pero el ondansetron parece funcionar no porque tenga un efecto como antiemético, sino porque tiene un efecto a nivel del sistema nervioso gastrointestinal y disminuye la diarrea. Los probióticos no funcionan, ustedes ven, una de las cosas que se formulan con frecuencia no funcionan en este escenario. Y finalmente, teniendo en cuenta que la transmisión es orofecal, los estudios muestran que la higiene de manos a nivel comunitario disminuye la transmisión en ese escenario.
Cuando se hacen estudios del virus en las manos, se ha visto que hasta el 43% sobrevive 1 hora en las manos, es decir, que uno puede llevar el rotavirus de un paciente positivo al colega, al amigo, a la novia o a la casa. Y es muy importante, como ustedes ven por el papel que tiene, la higienización del agua, el manejo apropiado de la comida. Y finalmente, en el contexto de enfermedad diarreica aguda, existen vacunas disponibles para el cólera, el rotavirus y la salmonela. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a la casa? El rotavirus es una causa relativamente infrecuente de gastroenteritis en adultos, aunque hay que considerarla en el contexto de brotes de viajeros o de personas que tienen un niño en casa. La mayoría de las veces no requiere estudio, no requiere manejo específico, pero por supuesto lo fundamental es la hidratación y la transmisión se hace a través de contaminación orofecal, así que la prevención se hace con higiene de manos y con el control de alimentos y comidas. Muchas gracias a todos.